Blooming empató 0-0 con el equipo de Always Ready y suma otro partido más sin poder ganar y lleva ya 3 partidos sin conocer la victoria, ni jugando en Santa Cruz de la Sierra, ni jugando en condición de visitante. Hoy Blooming se enfrentaba en el estadio Ramón Tawich Aguilera al puntero del campeonato, que es el equipo alteño, donde Blooming volvió a pecar de la falta de eficacia, la falta de contundencia. Hoy Blooming tuvo para poder abrir el marcador, hoy Blooming tuvo ocasiones para poder marcar la diferencia, pero la falta de jerarquía, la falta de refuerzo le está jugando en contra en este momento. Porque recordemos que Blooming para este segundo mercado de pase no trajo refuerzo. Y sumado a eso que se le fueron algunos jugadores, se le fue Mendoza, se le fue el jugador Aulio Oliveros, se le fue Anthony Vázquez. Y Blooming hoy por hoy está relegado con un equipo que ojalá no se termine lesionando por la cantidad de partidos seguidos que se van a jugar. Porque recordemos que el 18 de agosto arranca la Copa Paceña. Entonces Blooming va a tener que jugar Copa Paceña y torneo en la división profesional. Entonces 2 campeonatos. Y agarrar y apretarle a los jugadores, me refiero futbolísticamente, de exigirle mucho, van a tener que subir, bajar, subir, bajar. Entonces, va a terminar pasando factura en las últimas fechas del campeonato, como lo fue el año 2025, cuando Soria armó un buen equipo, pero solamente tenía un onceno. Entonces, ese onceno se terminó desgastando y Blooming se terminó cayendo en las últimas 5 fechas, o puedo decir 8 fechas, donde Blooming tenía equipo para poder pelear la parte de arriba. Entonces, eso es lo que le está pasando en este momento a Blooming. Y sumado a eso, algunos errores del técnico Platini Sánchez a la hora de hacer los cambios, a la hora de leer el partido. Porque pienso yo de que hoy el partido para Blooming era ganable, pero algunas equivocaciones hubo en el medio sector que Blooming perdió peligro, perdió en ofensividad y terminó regalando, creo, 2 puntos más allá de caber. Si uno lo pone, si vamos a lo lógico, Blooming se está enfrentando a un equipo que obviamente es el puntero, que venía de 5 partidos, venía a ganar la Bolívar. Obviamente Bolívar, todos sabemos lo que representa Bolívar, entonces venía a ganar la Bolívar, venía a ganar de visitante, local, y hoy Blooming creo que no sufrió, porque si uno revisa las ocasiones de Always Ready, por ahí sacando una, fue la única peligrosa. Blooming estuvo 25 minutos dominando y con un Always Ready metido en su arco. Blooming lo metió en su arco, pero creo que una cosa es tener la posesión y otra cosa es generar peligro. Y Blooming hoy no tuvo jugadores para poder generar peligro en la parte de arriba. Entonces Blooming vuelve a fallar en condiciones local. Uno creería de que Blooming quizás por ahí se iba a reivindicar el mal partido con San Antonio. Por ahí el partido con el Tigre, la mala expulsión del jugador Julio Vila terminó afectando, pero realmente hoy fue como esas noches donde no te sale nada. Y a Blooming hoy no le salió nada, porque el penal lo falla, después en el rebote la termina sacando muy bien Baroja, la pelota cuando quería meter un pase filtrado la sacaba el defensor, los centros pasaban siempre pasado por encima de los delanteros. Entonces fue esa noche que hoy casi no le salía nada a Blooming. Y lastimosamente Blooming empata y se aleja de la parte de arriba. Y queda expuesto a poder ser remontado y de Blooming no poder conseguir ningún premio. Porque si en la próxima fecha Blooming pierde con Real Potosí o no suma unidades y gana después Guavirá a ABB o ABB le gana a Guavirá, a Blooming le conviene que empaten estos dos equipos para que de esa forma no se alejen mucho, porque si ABB gana se sube a 1 punto por encima de Blooming y si gana Guavirá se aleja a 3 puntos. Aurora tiene un partido de local, entonces es un panorama casi complicado. Oriente que juega también en condiciones local, este Oriente que está mejor que Blooming y que es casi probable que Oriente va a ganar el próximo partido en su casa. Entonces Blooming se puede ir alejando de lo que es la tabla que te da premio internacional. Entonces, Blooming se va complicando cada vez más y más y hay que advertirlo en este momento. Blooming se complica solo, Blooming se complica con equipos que no debería hacerlo.
frente a GB San José, lo ganaba, incluso estaba para poder anotar el segundo, el tercero, el cuarto. Dejó pasar la ocasión de gol, reaccionó GB San José en el segundo tiempo y le marcaron el empate. Pasó lo mismo con Real Tomayapo. De milagro Blooming ganó ese partido porque el penal fallado al último minuto lo falla el jugador Ramiro Egues. Frente al Tigre, Almada terminó siendo la figura. Frente a San Antonio lo perdió bien y hoy en este partido Blooming, es cierto, no sufrió mucho atrás, pero tampoco pudo aprovechar las ocasiones que se le generó. Entonces Blooming genera poco y encima las pocas ocasiones que la genera no las sabe aprovechar y eso termina jugándole en contra hoy por hoy al equipo de Blooming. Bueno, vamos a hablar de lleno del partido porque hoy Blooming formó con Uraesaña en el arco, que reemplazaba a Almada, que sufrió una lesión, Cabral por derecha, Valverde, Vila y Mateo Ocampo por la izquierda, Avisab, Villarruel y Mercado fueron los mediocampistas, Miguel Villarruel por derecha, Centella por izquierda y Byron Garcés. Un sistema 1-4-2, fue 4-2-3-1, más o menos así sería, doble 5, un enganche, 2 abiertos y un delantero. Esa fue casi la formación que puso hoy Platini Sánchez, pero la pone porque no tiene con qué más, porque si uno revisa la banca de suplente, tiene a Durán, tiene a González, hoy no jugó Hinojosa de titular, que es lo único solvente por ahí en la banca de suplente. Después tiene a Carrasco, a Enumbá, a Álvarez, Espinosa, Melgar, Spenjay y Menacho. Entonces no son jugadores para que puedan ingresar. Entonces ese también es otro problema que hoy le está pasando factura al equipo de Blooming. A ver, un partido que se le venía muy bien a Blooming. Pero cuando arrancó el partido, Blooming sale con todo a querer llevárselo por encima al equipo de Always Ready y lo consigue, porque consigue un penal, luego de un centro hacia el área, el jugador de Blooming, Valverde, busca la falta, la consigue, el árbitro Dilio Rodríguez cobra penal y era una gran opción al minuto 2 del primer tiempo. Era una gran ocasión a favor del equipo de Blooming para poder adelantarse en el marcador. Y Villarruel, que no había fallado, no le voy a caer por fallar un penal, porque obviamente cualquier jugador puede fallar. Aparte le pega muy bien, pero el arquero Baroja es un arquerazo. Es un arquero que ataja penales, o un arquero que es casi una de las figuras que tiene este equipo minero, un arquerazo, sinceramente. Ataja el penal y después en el rebote otra vez aparecía el guardameta Baroja y evitaba lo que era el 1-0 a favor del equipo de Blooming. Blooming desperdició una gran ocasión favorable. El penal, por cierto, lo cometió el jugador Enrique Triverio, no así Riche Gómez. Pero Blooming desaprovechó una gran ocasión que podía adelantarlo en el marcador. Y era muy bueno ponerse al frente porque ibas a obligar a que Always Ready salga y Blooming jugando de contragolpe podía poder hacerle daño. Porque tiene jugadores por la banda con qué hacerlo, como Villarroel por derecha, Centella por izquierda y Byron Garcés también, que es un todoterreno que siempre está ahí machucando a los defensores. Pero después de eso, Blooming comienza a ser un equipo de mucha tenencia, de mucho roce, de mucha marcación y presión alta, porque hoy no lo dejó jugar. Hoy el jugador Avisad, Villarruel y el jugador Juan Mercado anularon al equipo de el medio campo. Y ahí hay un gran acierto del técnico Platini Sánchez, porque sabe leer muy bien, porque sabe que todo el juego de Always Ready pasa por los pies de Lima y Quiroga. Entonces, al ponerlo a Villarruel entre medio de los dos, evitaba lo que es la conexión de Quiroga y el jugador Lima, que es el jugador de Bolívar. Entonces, después, a Cabral le dice, ¿sabes que vos no vas a subir? Vos te vas a encargar de solamente marcarlo a Maraude. Y Maraude, al quedar anulado, entonces, ahí lo anulaste a su mejor jugador, que es Jesús Maraude, al jugador Lima, y Always Ready no sabía con qué proponer fútbol, porque Always Ready en 25 minutos de partido no había pateado y no había generado una sola ocasión clara en el arco de Blooming, porque estaban bien marcados, porque cada jugador cumplía una función dentro del plantel. Había una buena conexión entre el jugador Avisac y Mercado, que para mí va encontrando un poco esa pareja que está haciendo un trabajo. Me acuerdo esto doble 5 a lo que era antes Pedro Siles y Arquímedes Figuera.
pero hoy son Avisac y el jugador Mercado y Villarroel jugando como un enganche suelto, que más o menos lo que quería es evitarle la carga al jugador Moisés Villarroel para que de esa forma pueda ser él el creativo y pueda asociarse con Centella por izquierda y el jugador Miguel Villarroel por derecha. Pero ese plan falla cuando tenés jugadores que no dan la talla, como en el caso de Villarroel. Villarroel que a mí me había sorprendido en los primeros partidos, por ejemplo con GB San José, Real Tomayapo, con el Tigre, pero hoy está volviendo a ser el mismo Villarroel. Ese jugador miedoso, ese jugador que teme a encarar, que teme al cambio de ritmo, porque no lo tiene, porque cada vez que recibe una pelota, lentea y la pisa y la mira y no sabe qué hacer, y cuando quiere correr se le roban la pelota. Hoy no sé cuántas pelotas perdió Miguel Villarroel por su sector. Hoy todo lo que intentaba hacer Villarroel la ganaba Medina, la ganaba. Y cuando fue hacia el otro lado, Carlito Rodríguez tampoco lo dejaba jugar. Quizá por ahí salga un poco lo de Centella, que es un jugador muy desequilibrante, que es un jugador que es escurridizo, el tamaño también le ayuda, y también por la calidad que él tiene como jugador, pero de nada sirve que Centella te gane a la banda si cuando él mira hacia el medio no hay nadie, porque ahí rápidamente Restrepo, Richie Gómez, el jugador Quiroga bajaban y lo anulaban completamente al jugador Byron Garcés. Y sumado a eso, que le costaba mucho poder subir a Bisac, al jugador Mercado, para poder llegar desde atrás y poder definirla. Entonces, siempre Blooming caía en eso, de que era la falta de hombre de referencia en el área, porque no lo tiene Blooming a Villarroel, que no está pasando un buen semestre en lo que va del año. Entonces, fallaba mucho en esa parte, porque Centella picaba, no había nadie. Villarroel ni siquiera encaraba una, y cuando mandó un centro la mandó a la miércoles. Entonces, Blooming perdía ahí peligro en ese sector. Entonces, Blooming tenía la tendencia, pero no generaba peligro. De ahí al minuto 25, Oliver Rey comenzó a crecer, pero comenzó a crecer no por generar o por asociaciones, sino por alguna individualidad de Maraude, que era correr y tirar centro, alguna corrida amorosa por derecha, correr, mandar centro. Ese era el juego de Oliver Ready. Hoy no tuvo su mejor tarde porque fue anulado. Entonces vos le anulás a su mediocampista, Oliver Ready, y queda expuesto y no saben qué hacer. Hoy Blooming anuló su medio campo, le anuló a su mejor jugador y no supo cómo afrontar esa situación. Entonces, ese quizás fue el acierto de Platini Sánchez el día de hoy, y Soria también, que no supo hallarle la vuelta al equipo de Oliver Ready. Así finalizaba el primer tiempo en un partido donde terminó mejor Oliver Ready. Terminó mejor porque tuvo cierto peso específico en la recta final, donde Blooming no aprovechó los primeros 25 minutos y los segundos 20 minutos creo que fue un partido de mucho choque, de mucho roce y con escasa ocasiones de peligro, sacando obviamente la del penal y ese rebote. El segundo tiempo, el técnico Platini Sánchez meta a Hinojosa, meta a González, Loza y Denison Durán. Esos fueron los cambios que hizo el técnico Platini Sánchez. Mientras que Oliver Ready metió al jugador Fernando Saucedo, porque Soria se da cuenta que no tenía referente en el medio sector y por ese motivo mete a Saucedo para poder encontrar solvencia en ese sector, ya que lo había perdido, y gana un poco de medio campo, porque Oliver Ready en el segundo tiempo comenzó a meterlo atrás a Blooming, que increíblemente sabemos que Blooming es un equipo que físicamente este equipo al subir y bajar le cuesta mucho. Entonces Blooming se mete atrás, Oliver Rey comienza a crecer, pero sin tanta ocasiones claras de peligro. Por ahí yo puedo contabilizar, a ver, si hablamos jugada clara de peligro, sacamos un remate que pega en la parte de atrás, que fue el jugador Maraude, después un pivot del jugador Triverio, donde la agarra de afuera el jugador Lima, pero sin mayor peligro. Entonces era un partido trabado, era un partido de mucho roce, donde Dilio Rodríguez, quiero decir también, de que no tuvo muchas equivocaciones. Hoy quizá por ahí podemos discutir que mereció este jugador una amarilla, el otro no, pero creo que haciendo un análisis general, haciendo una síntesis, los 90 minutos que dirigió el árbitro Dilio Rodríguez, creo que acertó en muchas jugadas determinantes, el penal y la tarjeta roja en el último minuto, que para mí creo de que
el técnico Platini Sánchez en Blooming se equivoca a la hora de sacar al Salvador Mercado. Para mí, Salvador Mercado está haciendo un buen partido. Y era el socio de Avisac. Cuando sale Salvador Mercado, Oliver Rey le gana en medio campo. Porque el técnico Sánchez saca al Salvador Mercado, mete a Hinojosa. Entonces, a Villarroel lo baja. A Villarroel que le cuesta una banda marcar en ese sector. No es mucho de ser un hombre de marcación. Es un jugador que le gusta jugar suelto. Entonces, al ponerlo en una posición donde, a ver, físicamente estaba mal el jugador Villarroel y ponerlo de marcador, entonces Blooming perdió ese medio sector. Blooming quedó con un boquete ahí en el medio campo. Entonces, el cambio pedía sacarlo a Miguel Villarroel, que está haciendo un paupérrimo partido. Está haciendo un mal encuentro. Entonces, era sacarlo a Villarroel y meterlo al jugador Hinojosa. Entonces, ¿qué hacía? A Centella lo mandaba hacia el sector derecho, al jugador Villarroel lo mandaba hacia el sector izquierdo y a Hinojosa lo mandaba como enganche. Y quizás Blooming podía tener un poco más de presencia ofensiva. Pero el técnico se equivocó en eso. Y al equivocarse en eso, después se da cuenta de que falla y le comienza a tirar a González. Pero más allá de que se lesionó Cabral, González ingresa, después ingresa Loza y ingresa el jugador Denilson Durán porque ya Ocampo le estaban ganando mucho su banda. Trevero se tiró a ese sector y le estaba ganando siempre en el 1 contra 1. También lo hacía el jugador Saucedo. Entonces, el técnico Sánchez se da cuenta de eso, lo mete a Denilson Durán y al jugador Loza, que para mí es un jugador muy, muy timorato. Loza tiene mucha calidad, tiene mucho juego, pero es muy, muy miedoso. Es un jugador que tiene miedo a fallar. Hay jugadas donde hacía de lujo y tenía miedo de ir y seguir y tiraba un pase hacia atrás y mandaba un centro. Yo creo que Loza tiene mucho talento, pero le falta esa confianza. Quizás el siempre entrar en el segundo tiempo, el no jugar titular, creo que le ha costado o le está costando en este momento al jugador Loza, que es un jugadorazo, porque hubo una jugada clara por el sector izquierdo, que él la genera obviamente donde él corre y sin querer queriendo hacer una jugada así, hace un giro o hace un movimiento raro, se saca la marca de 2 hombres, gana en diagonal, entonces ahí se desesperó obviamente y manda un centro donde si él hubiera pensado mejor, hubiera sido una jugada de más peligro. Entonces quizá también ahí tiene un poco de equivocación. Después, hablando de la jugada en el último minuto 93 del partido, el penal, un error del defensor de Oliver Rey que la cabecea hacia atrás, la gana muy bien Byron Garcés, que engancha hacia la izquierda, lo baja el jugador Baroja, cobra el árbitro falta, le saca la tarjeta roja clave sin ninguna polémica porque la roja es evidente, es último hombre, además es una jugada manifiesta de gol, le saca la tarjeta roja y Oliver Rey se quedaba sin su arquero figura y con un jugador siendo arquero. Entonces uno creería que Blooming en esa parte iba a ser inteligente e iba a probar de larga distancia hacia la portería. Obviamente no un jugador que no es arquero, probó al arco, la quiere colocar el jugador Hinojosa y la manda arriba al travesaño. Blooming desperdició una gran ocasión de peligro. O sea, desperdició el penal y esa jugada. 2 jugadas puntuales. La primera que fue en el arranque y la otra jugada que fue en el final. Entonces, esos 2 errores le hacen que a Blooming le cueste poder sumar las 3 unidades y Blooming sigue sin conocer la victoria. Así se iba al final del partido. Así terminaba el partido con un doloroso empate que es bueno, pero no es bueno. ¿A qué me voy? Empataste con el puntero. No perdiste. No perdiste con el puntero. Pero también dejarte escapar 2 unidades que te podían servir para sumar puntos y acercarte un poco más a Aurora, acercarte a Bolívar y acercarte al Tigre. Entonces, es bueno, pero es malo a la vez. Vamos a ver el 1 por 1. Hoy Uraesaña no fue exigido mucho. Y la vez que le tocó ser exigido, creo que respondió de buena manera. Hoy no tengo nada que decir de Uraesaña, pero sí el anterior partido cuando fue artífice del segundo gol cuando ingresó. Pero decir que Uraesaña debe mejorar, ¿ya para qué? Si todos los partidos siempre fallan. Entonces, ya va a agarrar y decir, ay, mira, este partido hizo bueno, respondió, el otro partido va a mejor. No. Yo ya personalmente le perdí la confianza. Yo ya le perdí la confianza a Uraesaña. Para mí es un arquero que debe buscar
opciones en otro lado. Blooming debe buscar un arquero así como Baroja, que le salve las papas y que no se mande por partido una cagada. Así que, pero hoy realmente puedo decir objetivamente que no falló. De ahí, Mauricio Cabral. Cabral lo anuló completamente a Maraude. Cuando le tocó barrer, se metió. Cuando le tocó ir en el 1 contra 1 y chocar, chocó. Dio la vida hoy en el partido. Terminó lesionado y terminó saliendo. Pero creo que en esos 66 minutos que estuvo el jugador Cabral, lo hizo de buena manera, respondió, no tuvo muchas equivocaciones. Yo le cuento, a ver, pocas realmente, o una jugada determinante donde casi le haya costado a Blooming el gol, ninguna. Ni bueno ni malo, pero con una puntuación de 6.5 para mí. Después la saga central, Valverde, Julio Vila. Hoy no tuvieron equivocaciones. Creo que hoy respondieron a la altura. Cuando está Vila, Blooming es otra cosa en defensa. Vila es el hombre que le pone seguridad. Hubo algunos partidos donde se equivocó Vila y lo critiqué. Pero hoy en estos partidos Vila está siendo fundamental. Es un jugador imponente, es un jugador que no se complica. Más allá de que hubo una pelota donde el jugador se la tira mal, la recibe, o sea, controla, porque, a ver, el jugador le tiró una piedra, el jugador la controla, se la regala a Maraude pica y se repone muy bien. Sacando una pelota clarísima de golera, el 1-0 el Rey y Vila respondió. Entonces, hoy, la verdad, fue lo mejor en defensa el señor Julio Vila. Partidazo, al igual que Valverde. Valverde, es cierto, se dejó comer en una ocasión donde Maraude fue un mano a mano por la banda derecha. Está el jugador Valverde, pica a Maraude y con toda la experiencia de Valverde no te puede dejar ganar con Maraude. Un chico de 17 años te puede ganar con una jugada tan simple. Porque fue una jugada simple con la cual lo dejó mal parado. Y menos mal no lo agarró y no le cometió falta, porque si no hubiera sido la roja y ahí Blooming hubiera quedado más fregado. Menos mal. Pero ahí supo reponer muy bien el jugador Vila también. Después Mateo Campos. Este chico, la verdad, tiene un temperamento total. Es un jugador aguerrido, es un jugador que tiene técnica, es un jugador que sube hasta arriba, baja, pero que le falta un poco de físico. Porque en cada choque siempre iba al suelo, siempre salía perdiendo. Y yo creo que, a ver, si el jugador Ocampo prioriza el tema técnico ante el físico, creo que debe evitar los choques. O sea, debe evitar ir en el 1 contra 1, porque siempre va a perder. Entonces, si él tiene mucha calidad, porque es un jugador que marca inteligentemente, no es un jugador que va y te barre o te comete una falta, es un jugador que agarra y te la pondría la pelota, que sabe cuándo poner el pie, sabe cuándo barrerse, sabe cuándo ir a chocar de cabeza, sabe cuándo esperar, sabe cuándo controlar, sabe cuándo tocar al medio. Es un jugador que no se complica, es un jugador recibe, tiki, tiki. Y cuando tiene que ir en el 1 contra 1, la puntea la pelota y la manda afuera. Pero cuando hay veces un jugador está picando, le mete el cuerpo y siempre le gana. Entonces, quizás ahí le falta un poco de físico al jugador Mateo Campos, pero me gustó, sinceramente. Matías Avizá, para mí fue la figura. Para mí, hoy la figura de Blooming fue Matías Avizá. Respondió a gran nivel. Apagó el incendio de Villarruel, del jugador Centella, de Miguel Villarruel, de Byron Garcés cuando se equivocaban, cuando perdía pelota y Oliver Rey se iba de contragolpe. Siempre estaba. Es un todoterreno, es un jugador que está en la derecha, que está en la izquierda, que está atrás, que está adelante. De verdad, me encanta cómo juega el jugador Avizá. Tremendo jugador. Y ojalá le dan 2 años más de contrato. O que se quede 5 años más. Un jugador así se quiere en Blooming. Sale jugando y es un marcador imponente. Y esos jugadores son los que le faltan a Blooming en el medio sector. No me sorprende hoy su rendimiento. No me sorprende. Hoy fue la figura del partido para la televisión. No me sorprende hoy su nivel. Porque uno que lo ha visto desde el primer partido sabe de su calidad. Después, Juan Salvador Mercado. Hoy respondió. Hoy estuvo a la altura. Hoy, mientras estaba en el campo de juego, Blooming no perdió una sola pelota en el medio campo. No le ganaron una sola pelota. Nunca atacaron por el medio. Siempre fue por la banda. Cuando sale Salvador Mercado, siempre le llegaron por el medio. Porque Avizá a veces le costaba mucho ir y cerrar un espacio. Tampoco es un pulpo.
pero sí iba a veces ahí y le hacían el 2 contra 1. Y ahí llegaba siempre Salvador Mercado. No sé por qué lo sacó el técnico a un jugador que estaba haciendo bien las cosas. Moisés Villarruel, partido regular. Partido donde no fue ni bueno ni tampoco fue malo. Fue un partido regular, de regular para abajo. Impuso su jerarquía, su temperamento, pero con eso no basta. También necesita algunas cositas más. Pero no le voy a criticar. Hoy entregó todo. Hoy metió todo lo que tenía que poner. Pero personalmente a mí me quedo con que es un partido regular. De ahí, Miguel Villarruel. ¿Qué puedo decir ya de Miguel Villarruel? Si cada vez que yo agarro y me siento en este sector a analizar los partidos de Blooming, siempre critico al jugador Miguel Villarroel, porque siempre deja mucho que desear. Encará, animate, hace algo diferente, no tengas miedo. Es cierto, el hincha quizá de Blooming te pueda repudiar, pero intentalo. Prefiero yo que lo intentes a que tengas miedo de encarar. O sea, ¿cómo le puedo decir? Es un jugador que recibe la pelota y se queda quieto, esperando a un compañero para tocársela. Animate, picás, cambia de ritmo, desbordá por ese sector. Tenés todo el talento, tenés velocidad. Te falta mayor confianza. Eso es lo que le falta a Miguel Villarreal. Mal jugador no es, pero no encara, no se anima a ir en el 1 contra 1. Y eso le juega en contra. Gran puntaje hoy que pierde es por su no confianza en él mismo. Gilmar Centella, para mí hoy no desentonó, pero tampoco fue el jugadorazo que yo vi en el partido con Bolívar o en otros partidos. El jugador, hablamos del señor Gilmar Centella, para mí es un jugadorazo, pero que no lo está sabiendo explotar. Deben ponerle un jugador que sea el artífice de esa conexión para poder intentar hacer cosas diferentes. Como lo era Badalá en su momento, como lo era Alanis. Cuando mostró su mejor versión el jugador Centella, fue porque Alanis siempre le metía pelota. Badalá lo mismo, siempre tiki era. Entonces hoy no tiene esos hombres que le pongan pelota y a veces se pierde. Quizás ese es el problema del jugador Gilmar Centella, pero siempre es un crack. Y siempre cada vez que juega, la verdad me pone contento que haya terminado en 90 minutos. Byron Garcés se la pelea toda, la lucha toda, mete todo. Hoy provocó la expulsión del arquero. Entonces, es un jugador aguerrido, es un jugador que siempre deja la vida y yo eso se lo rescato. Tiene alguna falencia, eso está clarísimo. Tiene alguna falencia, pero creo que con sus ganas que le mete, termina a opacar a César Menacho. ¿Por qué? Porque Menacho es un jugador que cuando ingresa está caminando y siempre hace todo mal. En cambio, Garcés es un jugador que te aguanta, te la pelea, choca, provoca los errores defensivos. Es un jugador que el cual cada vez que recibe un defensor de Always o cualquier otro rival, la revienta porque teme al 1 contra 1 contra Byron Garcés. Entonces, esta clase de jugadores son los que uno quiere en la parte ofensiva. Para mí, hoy no desentonó Byron Garcés, pero tampoco hoy fue un jugadorazo también. Vamos a la banca de suplente. Ingresó Roberto Hinojosa. Le cambió la cara a Blooming. Cuando Hinojosa ingresó en el segundo tiempo, le cambió la cara. Blooming fue un poco más peligroso por él. Tuvo algunas situaciones claras, porque él es un jugador que tiene mucha habilidad, tiene mucha calidad a la hora de ir en 1 contra 1. Es un jugador que es bueno también para tirar centro. Hoy me gustó el partido de Hinojosa. Creo que debió ingresar más antes, pero al final de cuentas lo metió el técnico. Pero creo que no era el cambio por Salvador Mercado, sino por Miguel Villarruel. Así que me encantó de verdad. Tiene cosas muy interesantes. Le falta un socio. Ojalá Villarruel vuelva al nivel que le conocimos con Soria y también con el mismo Platini Sánchez en anterior época. Así que eso esperamos. Que encontrar sociedades. El fútbol es de sociedad. A Blooming le falta eso. Tiene individualidad muy buena, pero le falta sociedad. De ahí ingresó González y Loza. González por la parte derecha por la lesión de Cabral. Creo que todas las pelotas que le llegaron las supo resolver.
porque quizá el técnico Platini Sánchez lo metió a Juan José González como un jugador más de marca, más que de subida. Se proyectó muy poco, quizá esa era la estrategia del técnico, porque a ver, si González hubiera regado y hubiera subido más arriba, Blooming hubiera quedado expuesto en ese sector y Maraude es un jugador muy peligroso. Entonces, González quizás era un jugador que se quedaba mucho atrás, siguiendo la marcación siempre de Maraude. Entonces, González le ganó casi todos los duelos al hombre del Ready y su puntaje para mí es un 6, 6.5. Pero el partido en los 24 minutos o 34 minutos que jugó. De ahí, Loza, animate, Loza, animate. Si querés pegarle, rompele el arco al arquero. Pero no tengas miedo. Si tenés que ir al choque, hacelo. Sos un excelente jugador. Te falta eso, animación. Ser un jugador que vaya al frente. Y si tiene el arco a disposición, pegale. No intentes dárselo siempre a otro jugador, porque a veces tenés miedo que te critique la hinchada. Animate. Al igual que Villarroel, vos igual. Denilson Durán respondió de buena factura. No tuvo mayores equivocaciones. Es un jugador que está volviendo después de una lesión, porque recordemos que él sufrió una lesión, creo, en la rodilla. Entonces, no le voy a reclamar mucho. Es un jugador que a mí me encanta, pero que hoy por hoy no la está pasando nada bien. Hoy por hoy no la está pasando muy bien, pero creo que a medida que vaya ingresando en estos pocos minutos que le da el técnico, creo que va a ir agarrando ese ritmo, la cual lo conocimos. Así que Blooming hoy empató 0-0 con Always Ready en Santa Cruz de la Sierra.